Bienvenidos todos nuevamente. Su servidor que les habla Selvin Cruz. Así que hoy tenemos el tema Día de la Venganza contra, aquí, Día de la Venganza. Vamos a ver. Ahí está. Día de la Venganza contra la Ramera. Entonces, todos estos temas los hemos venido viendo anteriormente. Ya esta sería la entrega número 7. Esta es la introducción para el tema final. La introducción para el tema final. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a ver detenidamente cada texto que yo presento aquí. Entonces, esta es de manera de introducción, no les digo qué texto es, pero dice, ramera, oye palabra de Jehová. Verso 36. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto, dice, han sido descubiertas. ¿Qué cosa? Tu desnudez en tus fornicaciones y en tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados. ¿A quién va a reunir? ¿A quién va a usar para venganza? A todos tus enamorados con los cuales tomaste placer. Y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez. Y ellos verán tu desnudez. ¿Ok? Y ellos verán tu desnudez. Este fue el pedacito que les regalé esta semana que les mandé que iba a hablar de esto, ¿verdad? Ahora yo quiero que ustedes noten una palabra que yo tengo aquí en el texto que dice los postreros días. Esta palabra, los postreros días, se usa mucho en el Antiguo Testamento y siempre está relacionado a eventos que se sucederían en los postreros días. Pero yo voy a darles algunas claves a ustedes cuándo eran los postreros días que hablaban los profetas. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, aquí está hablando en el tiempo pasado del escritor de Hebreos. De muchas maneras dice, en otro tiempo. Si notan, en otro tiempo ya había hablado Dios por los profetas. Ahora mire, al tiempo presente de él, ¿cómo le llama? En estos postreros días. Si nota, en el día presente del escritor, él le llama a sus días, le llama en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo que constituye heredero de todo aquí, por quien asimismo hizo las edades. Ya tenemos la primera vez que la palabra en estos postreros días. Entonces, ¿cuáles son los postreros días? Los días del Hijo, cuando el Hijo predicó. Ese punto ya lo hemos visto anteriormente. Ahora, si ustedes notan, en Hechos capítulo 2, Pedro dice, y en los postreros días, dice Dios, está citando a Joel 2, verso 29 en adelante. Pero Pedro ubica los postreros días a los días de él, a los días de Pedro. Y dice, derramaré de mi espíritu. Dios había dicho en Joel en los tiempos pasados, pero Pedro dice que era para los postreros días de él. Dice, sobre toda carne. Y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Todo esto lo vemos que está en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Luego Pedro, el verso 18 dice, en aquellos días, va a citar a Joel. Joel le llamó aquellos días, Pedro le llama los postreros días. Derramaré mi espíritu y profetizarán. Ahí está. Pero note que después que Dios derramara su espíritu, en lo que Pedro le llama los postreros días, en lo que el escritor de Hebreos le llama los postreros días, note, el escritor de Hebreos le llama los postreros días, días del Hijo. Pedro le llama los postreros días, días cuando fue derramado el Espíritu Santo. Pero yo quiero que noten qué sucedería después del derramamiento del Espíritu cuando profetizaron. El verso 19 dice, Hechos 2:19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. ¿Qué sucedería en la tierra? Sangre, fuego, vapor de humo. Sangre, muerte, fuego, iba a haber incendio, y este incendio iba a ser vapor de humo. A esto apuntaba Jesucristo cuando hablaba de la palabra infierno, cuando apuntaba a la palabra Gehenna, que serían echados en el día de la ira. Jesucristo se refería a este sangre, fuego y vapor de humo. Luego el verso 20 pasa a decir, el sol se convertirá en tinieblas. ¿A qué se refería con el sol se convertirá en tinieblas? Este va a ser uno de los próximos temas que vamos a hablar del tema del que me recordó el hermano Lionel, lo del pergamino que se enrolla cuando se enrollan los cielos.
y también en la luna en sangre. ¿Cuándo sucedería esto? El sol se iba a convertir en tinieblas y la luna en sangre. ¿A qué se refería con el sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre? Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. O sea, note que después de el derramamiento del Espíritu, Pedro ubica que el sol se iba a convertir en tinieblas, la luna en sangre, pero también iba a haber señales en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Todo esto iba a ser cuando, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Pero quiero que noten la última parte del versículo 21 en Hechos 2, dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ustedes se recuerdan que en Zacarías cuando se habla del derramamiento del Espíritu y dice que todos invocarían a mí, decía en el Antiguo Testamento. Entonces aquí está usando la misma línea de tiempo que viene de Joel. Aquí yo no toco la de Zacarías, porque toco la de las señales y prodigios y todo esto. Entonces, Pedro ubica los postreros días, cuando se derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés. Pedro dice que también Joel dijo en aquellos días, Pedro le llama los postreros días. Entonces también Pedro dice que habrían señales en la tierra, que sería sangre, fuego y vapor de humo. Esto es sangre, significa asesinato, muertes, fuego, incendios, vapor de humo. ¿Qué significa el vapor de humo? Que el humo, cuando ya ha quemado, lo que queda es un vapor de humo, vapor. El vapor siempre viene después que algo se ha quemado. O sea, significa que habría destrucción completa. Y lo dice en otras palabras, el sol se convertirá en tinieblas. Todo esto lo vamos a estudiar. ¿A qué se refiere el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre? Pero todo esto dice antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. El día del Señor que se habla en el Antiguo Testamento es el día de su ira. Y nunca en el contexto del día de su ira del Antiguo Testamento se mencionan los países gentiles. Siempre se dijo en un contexto de que Dios destruiría por un lado, pero habría otro grupo que sería salvo. Siempre fue en contexto de su pueblo. Seguiremos. Apocalipsis 11, noten. Apocalipsis 11, verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Esta ciudad que se está mencionando aquí, donde habrían muchos cadáveres en la plaza. En sentido espiritual, dice el escritor de Apocalipsis, se le llama Sodoma y Egipto. Esta gran ciudad a la que en el sentido, escuche, aquí no se está hablando de una ciudad literalmente llamada Egipto o Sodoma. Dice que es el sentido espiritual que se le llama Sodoma y Egipto. Esta gran ciudad es donde también nuestro Señor, dice el escritor de Apocalipsis, fue crucificado. Ya ustedes saben en qué ciudad fue crucificado nuestro Señor. Aquí no hay cuento que le vengan a meter a usted. Esto es literal. Está mencionando a una ciudad en específico. Y dice que ahí fue crucificado su Señor y que ahí van a tener cadáveres, va a haber muerte. Ahora, yo quiero que ustedes noten la palabra Egipto. Esto no me lo inventé yo. Esto no me lo inventé yo. Esto no me lo inventé yo. Cuando en la Biblia se menciona Egipto, yo quiero que noten que cuando se menciona la palabra Egipto, sí dice que es un país. Pero noten cómo hasta los traductores, los diccionarios, consulté varios diccionarios, solo traigo uno acá, pero porque todos casi dicen lo mismo. Dice que esta grande ciudad en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Esta ciudad es donde Cristo fue crucificado. Pero quiero que noten la palabra Egipto en el interlineal. Significa, la palabra Egipto significa doble estrecho. Miren lo que dice, Egiptos, esta palabra, parte del discurso, note cómo se usa, es un sustantivo propio. O sea, es un sustantivo propio, es el nombre de un país. Palabra, raíz, etimología, dice, se deriva, derivación incierta, porque Egipto viene de los tiempos Misraim, de las letras antiguas del paleohebreo, cuando se le puso el nombre a las naciones. Pero bueno, vamos al punto. Número uno, Egipto significa doble estrecho. Eso es lo que significa la palabra Egipto, doble estrecho. A, un país que ocupa el ángulo noreste de África. Por eso se llama doble estrecho, porque él es en un ángulo que está. Pero la metafisia, o metafóricamente, ve, ¿qué significa Egipto? No me lo inventé yo. Dice que se refiere a Jerusalén para los judíos que persiguen a Cristo y sus seguidores.
Por eso se le aplica a Jerusalén. No lo digo yo. El propio interlineal de la King James Trinitaria. Ahora, mire lo otro. Y por lo tanto, ser comparados con los egipcios que trataron a los judíos. Si nota, se le llama Egipto a la idea de persecución por lo que crees. A Jerusalén se le llama Egipto por perseguir a Cristo y sus seguidores. A Egipto se le compara con Jerusalén en la idea de que los egipcios persiguieron a los judíos, a los israelitas en Egipto. O sea, si usted nota, esto es lo que dice, y el número de traducciones está 24 veces en la King James solamente. Entonces, aquí estuve consultando el Strong y todas estas cosas, por eso lo trajo, que la palabra Egipto está 24 veces y siempre viene con esta metafísica aquí. O sea, no me lo inventé yo para que usted un día venga, uno usted diga, oye, te lo inventaste. No, puede buscarlo por usted mismo. Entonces, aquí está la palabra Egiptos, todas las derivaciones, y al finalmente se refiere a la tierra del Nilo. Egiptos, es Egipto. Ahora, para probarles este punto que Egipto es Jerusalén, en sentido espiritual, note lo que dice, que Jerusalén es la grande ciudad. En Jeremías 22, verso 8 dice, y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Así dice en Apocalipsis, para otro tema, que en Apocalipsis dice que todos se pararán lejos de la grande ciudad y dirán, wow, en una hora vinieron todos sus juicios. Bueno, ya estaba escrito que así dirían. Y se les responderá, porque dejaron, el pacto de Jehová su Dios. Ahora, esto es Jeremías 22, verso 8 y 9. Note, Jeremías, capítulo 22, verso 8 y 9. Dice que esta gran ciudad, cuando sea destruida, es porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. Note la condena por la cual esta ciudad es condenada. No es condenada solo porque un día se le antojó a Dios destruirlos, no. Esta ciudad es condenada porque llenó la copa. Ahora, me voy a saltar de Jeremías 22 al Jeremías 23. La misma secuencia. Mire lo que dice. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometen adulterios y andan en mentiras. Y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Quiero que se enfoquen en la palabra profetas, porque viene algo muy serio que esta noche lo van a entender. Y en los comentarios quiero que se enfoquen en esa parte para que lo descifremos mejor. Los profetas de Jerusalén, ¿qué es lo que hicieron? Fortalecían las manos de los malos. O sea que los profetas se ponían de acuerdo con los malos. ¿Para qué? Para que ninguno se convirtiese de su maldad. O sea, cuando alguien que habla de la palabra de Dios y se une a los malos, automáticamente lo que está impidiéndole es que estas personas entren en la verdad, para que ninguno se convierta de su maldad. Fortalecían las manos de los malos. Lo mismo le dice Dios a los jueces en el Salmo 82. Le dice que ellos se unen a los impíos y juzgan mal a los pobres. Aquí le dice estas mismas palabras, fortalecen las manos de los impíos, los profetas de Jerusalén. Pero vieron cómo dice, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Los profetas le profetizaban a favor de los impíos y de esa forma estaban en contra de la verdad y hacían que los impíos no se convirtieran de su maldad. Ahora, mire la sentencia que Dios hace sobre los profetas. Me fueron todos ellos, como Sodoma y sus moradores, como Gomorra. Todos ellos son los profetas que fueron como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿Sí está notando? Los falsos profetas para Dios, Él los ve como Sodoma y como Gomorra, porque se unen a los impíos y de esa forma impiden que el impío se regrese de su mal camino. Eso es lo que dice. Ahora, mira el verso 15. Por tanto, así dicho Jehová de los ejércitos, contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer. Aquí es donde quiero que se enfoquen más. Ajenjos, y les haré beber agua de hiel. Note qué hará Dios, los hará comer ajenjos y beber agua de hiel. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es lo que quiere decir que los hace comer algo y beber algo? Ajenjo y hiel. Vuelve y repite y dice,
porque los profetas de Jerusalén salió ¿qué? Hipocresía sobre toda la tierra. Esta tierra está hablando de Israel, no está hablando de las naciones. Cuando dice toda la tierra, no está hablando de naciones. A las naciones no se le llama toda la tierra. Habla de toda la tierra de Israel, a la tierra que Dios le dio a los israelitas. Entonces, los profetas, de ellos sale hipocresía. Ahora, continuando Ezequiel, miren lo que dice. Ezequiel 3:3, luego me dijo, oh hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tu estómago con este rollo. Regreso acá. Los profetas, Dios los va a hacer comer ajenjo y beber hiel. La palabra hipocresía está relacionada con estas dos cosas. ¿Qué es lo que los va a hacer comer? Pero al profeta bueno, miren lo que Dios le hace comer. Come este rollo que yo te doy. Y lo comí, dice Ezequiel. Y en mi boca fue dulce como la miel, ¿no? No fue ajenjo. Entonces me dijo, hijo de hombre, ve acércate a la casa de Israel y háblales mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo que habla de habla misteriosa ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Pero note, no a muchos pueblos de habla misteriosa y de lengua difícil cuyas palabras no entendéis. Si a ellos te enviaré, ellos sí te escucharían. Está notando que Dios manda a Ezequiel y lo manda a Israel. Dice que si él lo mandara a los otros pueblos, a los gentiles, dice que ellos sí escucharían. Pero ¿a quién está mandándolo a la casa de Israel? Dios sabe que no van a oír, que no iban a oír. Dice, si te enviara a ellos, a estos pueblos, ellos te escucharían. Pero note lo que sigue diciendo. Pero los de la casa de Israel no te querrán escuchar. No me quieren escuchar a mí. ¿Nota lo que dijo Jesucristo? Ni al Padre conocieses. Al Padre no lo conocéis porque no creéis a su enviado. O sea, no te quieren escuchar porque no me quieren escuchar a mí. Pues todos, mire lo que dice, son de frente dura y tienen el corazón empedernido. Está hablando de cosas serias. Bueno, yo le di la primera parte. Ya regresamos a lo que significa ajenjo y hiel. Por ahora, quiero que noten a qué simbolizan la caída de las estrellas del cielo. Está en el mismo contexto. Si te notan en Apocalipsis 10:9, miren lo que dice. Fui al ángel diciéndole que me diera el librito y me dijo, toma y trágalo. Esto es en Apocalipsis, no es en Jeremías 22. Y hará amargar tu estómago. Oh, oh. ¿Se acuerda que los falsos profetas Dios les iba a hacer comer ajenjo? Así se le dice a Juan, cómelo y trágalo el librito y te hará amargar el estómago. Pero note, igual que Jeremías, pero en tu boca será dulce como la miel. O sea que al comer la palabra de Dios es dulce como la miel. Entonces, ¿qué significa que hará amargar tu estómago? Si es dulce al recibirla, ¿por qué amarga tu estómago? Y le dice, tomé el librito de la mano del ángel y lo tragué y fue dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi estómago. Apocalipsis 8:1, vamos a redondearlo bien. Cuando él abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios y les fueron dadas 7 trompetas. ¿Se acuerda los 7 ángeles, las 7 estrellas que tenía el varón en la mano en Apocalipsis 1:18? Bueno, aquí va el primer ángel. Y el segundo ángel, este es el segundo, tocó la trompeta y oí como, note, un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado al mar. Note, un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado al mar. Pero esto no tiene sentido en la vida real. ¿Un cerro lleno de fuego echado al mar? ¿Qué simbolizará el gran monte? ¿Y qué simboliza el mar donde es echado? Pero note que primero dice un gran monte, pero después dice, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Cuando este monte fue echado al mar, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Vamos a enfocarnos en un momento que simboliza la tercera parte. ¿Ok? Verso 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. ¿Qué cayó primero? Un gran monte. Pero después cae una estrella.
ardiendo como una antorcha. ¿Note? Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua. El gran monte cayó sobre el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Pero la estrella al caer dice que cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las, escuche la palabra, fuentes de agua. ¿Será que Dios va a ensuciar los ríos, el mar, para que se acabe la vida en el mar? Literalmente. Pero nótela, mira el nombre de la estrella. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Oh, oh. ¿Qué sucede con el ajenjo? Y la tercera parte de las aguas, lo mismo que hizo la montaña. El monte cayó, ardiente como fuego al mar, y la tercera parte se convirtió en sangre. Entonces, cuando esta estrella cae, la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y los hombres murmuraron por las aguas porque fueron hechas amargas. Ahora, vamos a ver. Cuando el Jeremías comió, el rollo fue dulce. Cuando Juan comió el rollo en Apocalipsis fue amargo, fue ajenjo. Pero Dios dice que los falsos profetas Él los hará comer ajenjo, ajenjo. Aquí sucede que cuando cae el monte, cuando cae una estrella, se convierte en ajenjo. Las aguas se convierten en ajenjo, amargas. Cuando cae la estrella, se convierten las aguas en ajenjo. ¿Qué son las aguas? ¿Qué simbolizan las aguas? Bueno, las aguas es la fuente de vida. La agua es la fuente de vida. La vida viene del agua. Entonces, se va a convertir la fuente de vida, se convierte en ajenjo, amargo. ¿Y la fuente de vida de dónde viene? La fuente de vida viene de la palabra de Dios. Pero se va a convertir en amargo, dice. Pero seguimos nuestro viaje. Nota. Apareció una gran señal en el cielo, un gran dragón escarlata, y aquí dice la información, pero quiero regresarme a la palabra, su cola arrastraba la tercera parte, de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Acá dice que hubo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y las aguas. Acá dice que las estrellas fueron echadas sobre la tierra. Allá una estrella, aquí dice estrellas. Y el dragón se puso delante de la mujer, ya conocen esta parte, pero yo estoy buscando los detallitos. Quiero ir al Antiguo Testamento para mostrarles a quién representan las estrellas. Cuando una estrella cae, ¿a qué se refiere? Daniel 8, verso 10 dice, el cuerno que salió del macho cabrío, en el verso 10, Daniel 8, 10 dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo. O sea, un cuerno llegó hasta las estrellas del cielo literalmente. Dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército del cielo. En Apocalipsis dice que el dragón arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo o de las estrellas del cielo, las echó por tierra. Daniel dice lo mismo. Y parte del ejército de las estrellas las pisoteó. Ok, o sea que este cuerno echó las estrellas del cielo literalmente, las pisoteó en la tierra, o echó los ángeles literalmente y las pisoteó en la tierra. No, porque en el versículo 16, Daniel, el ángel le va a hablar a Daniel y se le dice en el versículo 16, Daniel 8, 16 dice, entonces soy una voz de hombre en medio del río Ulaí que gritó, diciendo, Gabriel, explica a este la visión. Oh, era una visión. No son estrellas literales. Tampoco las de Ezequiel, tampoco las de Jeremías, tampoco las de Apocalipsis, algo literal. Es una visión. Vamos a ver qué significa. Su poder se engrandecerá, pero no con poder propio. Y a causa de gran ira, prosperará, actuará arbitrariamente. Ah, es un reino en la tierra. ¿Qué hará? ¿Qué son las estrellas? Destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿Qué significa echar las estrellas por tierra? Las estrellas. Está hablando de los fuertes, o sea, los líderes, y al pueblo de los santos. Recuerde que las estrellas del dragón de Apocalipsis, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas están en la cabeza de la mujer, o sea, liderazgo. A eso se refiere, que lo arrojó por tierra, pero en Daniel dice que lo echó por tierra y lo pisoteó. O sea, que gobernó sobre los fuertes y el pueblo de los santos. Ya tenemos descifrado esta parte, ahora regresemos a Ezequiel.
para entender Ajenjo y la hiel. Dice Ezequiel 16:48. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas, no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Hablándole a Jerusalén. Y aquí hasta, he aquí que hasta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron, ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y el menesteroso. Este es el mismo lenguaje cuando se habla en Jeremías y en Ezequiel acerca de los pastores de Israel, que no fortalecieron a la afligida ni a la pierna quebrada, hablando de las ovejas. Es el mismo lenguaje. Ustedes lo pueden agregar ahorita si lo buscan, para que ustedes miren que a los pastores dicen, no fortalecieron a la afligida, a la enferma, ni a la pierna quebrada. Aquí dice, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Verso 50. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Dios quitó a quién? A Sodoma y a Gomorra por lo que habían hecho. Tenían tanto saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron y soberbia. Sigo. Porque tú, le dice a Jerusalén, tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Ezequiel 16 siempre, ahora en el versículo 34. Miren lo que dice. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque mire esto, ninguno te ha solicitado para fornicar. O sea que no fue que vinieron los hombres, los paganos a buscar a los judíos. ¿Qué hicieron ellos? Tú les das paga. En lugar de recibirla, por esto has sido diferente. Nota. Aquí yo creo que me equivoqué, creo que dice diferente que ellas. Y tú le das paga en lugar de recibirla. O sea que los dioses no vinieron a los judíos. Los judíos fueron a los dioses. ¿Sí nota? Ellos no fue que los paganos llegaban a quererlos contaminar a ellos. Ellos fueron a buscar el paganismo. Ahora voy al Nuevo Testamento, donde el máster dijo esto. Miren lo que dice el máster. La generación de víboras, serpientes, generación de víboras. Las víboras son las que tienen veneno. Por eso se usó esto, víboras. Lo que ellos tenían era veneno al hablar. Les dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esta palabra se hace referencia al crematorio de Jerusalén, que era el valle de los hijos de Hinón. Esto. Por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis. Pero miren dónde los azotarán. En vuestras sinagogas. Después dice sobre la tierra y está hablando de Jerusalén. Pero quiero que lo noten, en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad dentro de Israel. De manera que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. ¿De cuál tierra? Está hablándole a Jerusalén. Y dice desde Abel hasta Zacarías. Ahora, mira lo que le va a decir aquí. De cierto os digo que todo esto recaerá sobre esta generación. Serpientes, generación de víboras, a su generación presente. Y una generación dura 70 años. Ups. Desde el nacimiento del Mesías, 70 años después vino esta destrucción. Y después dice, de cierto digo que todo esto recaerá sobre esta generación. Verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta. Nota, este es el texto que yo le estaba diciendo, con el que comencé. Este es el texto con que yo comencé. ¿Se acuerdan que se le llama ramera? Que serían descubiertas sus vestimentas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le dijo el verso 37? Yo reuniré a todos tus enamorados
los cuales tomaste placer y a todos los amaste, con todos los que, los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti. Dios no reunió a un país contra Jerusalén el día de la destrucción. Ustedes saben que Dios reunió a quién? Era un imperio. Y un imperio eran italianos, alemanes, árabes, persas, turcos, o sea, con todos los que abominó Jerusalén, Dios levantó, no levantó un país, levantó un imperio contra ellos. Por eso dice, y todos los que amaste, y con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti. ¿Y qué iban a hacer? Y les descubriré tu desnudez, y ellos verán tu desnudez. En Isaías 63, donde se habla de la destrucción, dice, porque el día de mi venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos. ¿Cuándo sería el día de la venganza? Hay un día para la venganza, pero había un año para los redimidos. El año de mis redimidos ha llegado. ¿Cuándo fue el año de los redimidos? Bueno, cuando Jesucristo predicó en Lucas 4:18 en adelante, dice que él venía para predicar el año de, ¿de qué? Ajá, piénsenlo. El año de, ahí se lo dejo de tarea. Entonces él dice, y el año de mis redimidos ha llegado. Cuando llegara el año de sus redimidos, después vendría el día de la venganza. Verso 5. Miré y no hallé quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé a los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Lo mismo que está en Joel, que enviaría su espíritu para redimir al pueblo y que después vendrían las señales en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Lo mismo que está en Zacarías, que primero Dios enviaría el espíritu de gracia sobre Jerusalén y después mirarían el que traspasaron y lamentarían como por un primogénito. Eso sucedió cuando Dios tomó venganza por la muerte de su hijo. Todo esto ya estaba escrito. Deuteronomio 32:35 dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo. Pero yo quiero que noten contra quién es la venganza. El pie de ellos resbalará, porque el día de su, te está refiriendo a alguien en específico, el día de su calamidad está cerca, ya se apresura lo que les está preparado. Este texto ya se los leí, pero lo vuelvo a leer. ¿Qué es lo que dice? Pues conoceremos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Este texto fue manipulado en el texto masorético, porque el escritor de Hebreos cita y le agrega la palabra, el Señor juzgará a su pueblo. Pero en el texto del Antiguo Testamento no tiene la palabra a su pueblo. ¿Qué pasó con el texto masorético de donde viene la Reina Valera? El texto del Antiguo Testamento. Le faltan algunas palabras y siempre es a favor de los judíos. ¿Por qué en el Nuevo Testamento se ven palabras que en el Antiguo Testamento ya no están? Buena pregunta. Número 1, verso 12. Mira lo que dice. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Pero ¿a quiénes eran los enemigos de Dios en Números capítulo 1? Vaya, mire el contexto. Vayan a mirar el contexto de quién estaba hablando Moisés. ¿Quiénes eran sus enemigos? Claro, por eso el escritor de Hebreos le pone a su pueblo. Era el propio pueblo. Bueno, en Apocalipsis 6, verso 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo? Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Dice que los justos clamaban, ¿hasta cuándo no juzgas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ok, cuando dice los que moran en la tierra, cualquiera podía creer que está hablando del planeta Tierra.
La tierra en el contexto, lo vamos a ver en la próxima parte. ¿De qué tierra estaba hablando? Ya tienen la idea ustedes con Apocalipsis 1:7 que yo les di. Entonces, todo esto que yo estaba leyendo es Lucas 21:21. Dijo, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución. ¿Se acuerda de esta palabra? Que Dios iba a traer retribución sobre sus enemigos. Pero Jesucristo lo dijo claro quiénes eran, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Contra quiénes? Contra los judíos. Judea, los que estén en Judea, dice. O sea, contra los judíos. Esta sería la venganza. Entonces, para volver, voy a volver al punto del ajenjo. ¿Ok? Vamos a volver al punto del ajenjo. ¿Qué es el ajenjo? Si ustedes recuerdan, dice, y el nombre le trae era ajenjo, pero ajenjo es algo amargo. Esto es lo que trae cuando algo que creías no resulta. Dice que cuando cae esta gran estrella, el nombre de la estrella era ajenjo. No está hablando de una estrella literal. Dice que la estrella cayó del cielo. La estrella que cayó del cielo es el liderazgo judío. Dice ardiendo como una antorcha. Juan el Bautista era una antorcha que ardía. Ups. Juan el Bautista dijo el Cristo que Juan el Bautista dijo Jesús que era una antorcha que ardía. Y vosotros quisiste regocijaros en su luz por un tiempo. Él era antorcha que ardía. Pero aquí cayó, del cielo cayó una estrella, ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera. La palabra tercera significa liderazgo también. La tercera parte o una parte de las estrellas está hablando de lo mismo. Una parte de las estrellas, bíblicamente hablando, o la tercera parte de la estrella, los griegos usaban la palabra tercera parte para referirse al liderazgo. O cuando decían una parte de las estrellas, siempre se refiere a un grupo de los líderes. Dice que una tercera parte de las estrellas y, la, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. ¿Quiénes son los que traen el sustento al pueblo? Siempre son los líderes, el profeta, el enseñador. Entonces, cuando cae una estrella, también, ¿qué significa cae sobre la tercera parte de los ríos? La fuente y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella que cayó se llamó amargo, o sea, ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. ¿Sí nota? La estrella que cayó era ajenjo y donde cayó fue ajenjo. ¿Y qué es lo que le sucedió a los hombres? Aquí es donde viene lo raro. Y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas a mar. Jesucristo dijo que los que bebieran de su agua tendrían ¿qué? Vida. Pero a esto les cascó la muerte esta agua. Jesucristo dijo, el que beba mi sangre tendrá vida. El que venga a la fuente de las aguas, dice, tendrá vida eterna. Pero dice que el que despreciara las aguas de vida eterna sería condenado. Pero estos murieron por las aguas, porque las aguas fueron hechas amargas. El liderazgo judío, todo lo que ellos predicaron, se convirtió en amargura. ¿Se recuerdan anteriormente cuando hablamos de que cuando Juan tomó el librito fue dulce como la miel al comerlo? Noten la satisfacción de haber entendido la palabra. Pero ¿por qué dice que después se convirtió en su estómago amargo? Note, porque está representando a los dos. Representa a los que reciben la palabra con alegría, pero a los que para ellos se convierte en amargura, porque eso es lo que representa el librito. ¿Qué librito sería este? Bueno, el librito que se abrió, este librito que se abrió, era donde estaba contenido todo lo que tenía que ver con la destrucción de Jerusalén. Ese librito que abrió, todo esto lo vamos a ver pronto, pero lo que yo quiero que quede claro es que cuando cayó una estrella fue un líder, el liderazgo que cayó, y al caer el liderazgo, el pueblo cayó con él. Y así como el liderazgo predicó, todo lo que el liderazgo le predicó al pueblo hizo que el pueblo cayese en amargura de saber
de que les habían engañado. Un gran monte cayó, ardiendo con fuego y fue lanzado al mar. ¿Recuerdan ustedes en Apocalipsis 6, aquí en este texto? El versículo de Apocalipsis 6. Yo les puse el versículo de Apocalipsis 6. Donde en Apocalipsis 6 dice que decían a las peñas de los montes caer sobre nosotros. ¿Se recuerdan de ese texto? Bueno, lo voy a poner aquí en este, pero se lo digo así. Dice que decían cuando el cielo se enrolló como un pergamino, dice que decían a los montes, monte, caenos y cubrinos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero. Bueno, al revés sucede, un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado al mar. O sea, cayó el monte, ya no pudo el monte proteger porque su enseñanza fue mentira. Entonces, los que confiaron en el liderazgo para la destrucción, todo se convirtió, en la tercera parte del mar se convirtió en sangre, donde cayó el monte. Cuando se menciona el monte, siempre se menciona el pueblo de los judíos. Cuando se menciona el monte, se refiere a un monte, pero se refiere al pueblo judío. El pueblo de Dios es mencionado en el Antiguo Testamento en varios libros como el pueblo de Dios. Cuando se refiere al monte de Sión, se refiere al pueblo, no es un monte en específico. Entonces, cuando Dios habla de Sión, le habla como a personas, no le habla a una montaña literal, sino se refiere siempre a su pueblo. En Daniel dice que una piedra fue tomada de un gran monte. Dígame, que una piedra en Daniel 2, una piedra fue tomada de un gran monte y dice que la piedra le pegó a la imagen y que la imagen se desboronó y que la piedra se volvió a convertir en un gran monte. ¿Sí notan? Del gran monte de los judíos, que fue el monte de Sión, salió una piedra. Esa piedra fue Jesucristo y los apóstoles, que traían el mensaje hacia el mundo entero. Y una vez que lograran predicarle al mundo entero, se convirtieron en otro gran monte. En Zacarías se menciona que los caballos salen de un monte y agarran en el valle a salir a otro monte. ¿Por qué? Porque está hablando del monte literal de Sión al monte espiritual de la Nueva Jerusalén. Entonces, cuando cae un monte, está hablando de los judíos que cayeron y se precipitó y fueron lanzados al mar. Cuando dice lanzados al mar, o sea, murieron. Y cuando dice todo se convirtió en sangre, el mar es la fuente de vida. El agua es fuente de vida. Siempre se va a mencionar, fuente de vida son las aguas. Siempre, manantial de vida, siempre son las aguas. Y cuando el agua se convierte en sangre, es porque lo que sucede cuando cae en el liderazgo, todo lo que el liderazgo produce, la fuente de vida que el liderazgo supuestamente produce para el pueblo, se convierte en sangre. ¿Por qué? Porque si el liderazgo es malo y el pueblo lo sigue, el pueblo también es malo. Por eso es que dice que el nombre de la estrella es ajenjo. O sea que este liderazgo trajo amargura para su pueblo. Hay muchos escritos donde los propios judíos decían que fueron engañados por su generación de líderes, escrito por Flavio Josefo, Tácito y otros escritores de ese tiempo, que ellos culpaban a su liderazgo, que por qué los habían llevado a la destrucción. Hoy en día el liderazgo judío sigue con lo mismo, los que se dicen ser judíos. Entonces, este tema, solo estoy dando la introducción más o menos para los símbolos, para que ustedes vean todo lo que hay en estos símbolos. Y tengo, a ver, 48 minutos, lo vamos a terminar por aquí, porque lo que yo quería hacer la introducción de estos símbolos, que cuando dice que cayó una estrella fue el liderazgo. Al caer el liderazgo, lo que cayó fue el pueblo. Y siempre Dios lo que hizo fue juicio a su pueblo. El día de la venganza, cuando traiga ya la última parte de este tema, del día de la venganza, Dios se iba a vengar de sus enemigos. Y eso iba a suceder para que se cumpliese todas las cosas que están escritas. En la próxima les traigo todos los textos del Antiguo Testamento donde se menciona a los judíos por nombre y se menciona como los enemigos de Dios. Dice que los propios hijos serían los enemigos de Dios. Y dice las razones por qué. Una de ellas era por haber quebrantado el pacto y por haber matado a sus santos. Y Dios estaba preparando y le llamaba siempre la generación perversa. Y siempre hablaba de un sitio, del sitio, del sitio. Cuando Jerusalén estuviera sitiada, ese iba a ser el día de la venganza. Entonces, voy a terminarlo aquí, pero pronto voy a traer la última parte de esto para hacer los desenlaces de todos estos símbolos para que los puedan tener ustedes. Gracias al Eterno por permitirnos una vez más en el nombre de nuestro Master Yeshua. Paz a todos.